Muy buenas tardes, son las 7:30, soy Emily Puig, el autor de la trilogía La espiritualidad del dinero. Bueno, estoy muy entusiasmado porque estoy clarificando mucho mi mente y eso va a ayudar a que tengamos las ideas mucho más claras y mucho más cercanas a lo que os quiero transmitir. Durante toda mi vida, tengo 60 años, pensé de manera distinta a lo que mi entorno me acontecía. A pesar de pensar distinto, he tenido muchos contratiempos porque los resultados de mi propia vida no eran los esperados, con lo que tenía que enfrentar a críticas del entorno, las cuales no me daban respuestas satisfactorias a cómo yo me sentía. De hecho, soy el único que conozco que tengo activos por más de un valor de 1 millón de euros, ganando 100.000, 80.000, 90.000, 110.000 euros al año y tener problemas de dinero. No podía entender. Incluso me sentía mal ante proveedores por incumplir casi muchos de los tratos que hacía. Siempre busqué en la comprensión material, numérica, pues la respuesta a esos problemas. Y ahora me siento orgulloso porque os puedo manifestar ante vosotros algo que me resulta revelador. Hace más de 33 años que tengo mi empresa, posiblemente cuando eran pesetas, pues a los 2 años de haberla montado, pues ya debía 100 millones de pesetas. Y mis activos eran por un valor de 75 millones. Sé que cuando hablo de activos cuesta mucho entender qué es lo que es, ¿no? Cuando pensemos, por ejemplo, en un inmueble que se alquila, cuando pensamos en una fábrica, cuando pensamos en una tienda, un negocio, tiene un valor económico porque la persona que adquiere eso o monta eso o vende eso, cuando alguien le compra es porque tiene la capacidad de obtener rendimiento de ese negocio. Es decir, si yo tengo 10 pisos, utilizo el tema inmobiliario porque es un elemento que permite entender mucho ese concepto de activo. Tengo 10 pisos que en su momento me costaron 50.000 euros, pues tendré 500.000 de activos siempre y cuando esos pisos los utilice para alquilar a otras personas. Es decir, si esos 500.000, tengo esos 10 pisos y cada uno de esos pisos me da 500 euros de alquiler, tendré 5.000 euros de rendimiento mensual, que multiplicado por 12 son 6.000, perdón, serán 60.000 euros anuales. Esos 60.000 es el rendimiento, en este caso residual, pasivo, sobre una inversión de 500.000. Ahora resulta que viene una persona y me dice, vale, te compro esos pisos por 1 millón. La persona que no tiene conocimiento financiero verá ese 1 millón como la solución a sus problemas y entonces venderá esos pisos que en su momento, supongamos que fue su padre, le compró esos pisos por un valor mucho menor, incluso de los 50.000. Y ese individuo que ha comprado esos pisos, o esos, les puedo llamar activos porque sé que los compra para alquilar,
En ese caso tendrá un valor de activos de 1.000.000 de euros, que es lo que ha pagado, y obtendrá al año un 6%, que son 60.000. Ahí está. Esa percepción de rentabilidad, que es muy baja, es un lugar de refugio de los grandes capitales. ¿Qué quiero decir con eso, Emily? Cuéntame más, porque me estás liando con tantos números y tal. Yo siempre parto de patrones que yo he manejado con facilidad en mi vida, ¿no? Yo descubro que esas rentabilidades que en el mundo inmobiliario son muy escasas. Yo me preguntaba siempre, ¿cómo puedo comprar un capital si yo pido un préstamo al banco? El dinero que tengo que devolver es superior al rendimiento. Eso quiere decir que si yo tuviera que pedir un préstamo al banco de 1.000.000 de euros a un periodo de tiempo X, lo que me cuesta al año es superior a los 60.000 que obtengo de rendimiento. ¿Cómo lo hago? En ese caso la única opción es tener el dinero. La persona que compra ese 1.000.000 de euros al individuo que lo vende, generalmente ese millón no lo ha hecho lo ha hecho con negocios que le permiten acumular ese millón. Y puedo deciros una verdad: cuando ese individuo no tiene la opción de buscar un negocio que le permita una rentabilidad, le es mucho más cómodo o seguro para su capital convertirlo en un inmueble, que en ese caso le permitiría obtener ese 6% anual. Yo llevo muchos años manejando cantidades y buscando siempre respuestas. Yo me di cuenta de que un capital a 5 años siempre es un 20%, y cuando pagas el interés del 11 o 12%, te sale una cuota anual de un 25%. En esa cuota de 25% está mezclado la amortización del capital a 5 años y el interés. Cuando yo llego a esa conclusión, me doy cuenta que si yo quiero recuperar el capital en 5 años, tengo que destinar un 20% anual. 20 por 5 sería el 100%. Ahí está el kit de la cuestión sobre el coste de capital. Un interés del 9 o 10% sumado a la cuota de amortización a 5 años genera una cuota anual fija aproximada del 25%. Si el interés es muy elevado, podría llegar a ser un 30%. Y si no hay interés, es un 20%. ¿Ok? Por tanto, si yo tengo un coste de capital a 5 años de 25%, en mi negocio, para tener una rentabilidad segura, tengo que manejar un 50% de rentabilidad. Ese principio lo empecé a aplicar en el año 2003. Me di cuenta que si además de reinvertía parte de mi capital en nuevos activos, podía evitarme el tener que pagar ese 25% al banco. Con lo que, haciendo un 20%, podía ya recuperar ese capital. Pero me di cuenta de otra cosa superior. En vez de utilizar ese 20% para guardar, para renovar el activo, lo que podía hacer era reinvertirlo en nuevos activos. Con lo que entonces el resultado final era que en poco tiempo conseguía tener una gran inversión produciendo grandes rentabilidades. Con lo que mi capacidad para amortizar, renovar y ampliar era cada vez superior. Pero cometí un nuevo error, que era algo que nunca pensé que existiera, que era las condicionantes emocionales de mi autoestima. Cuando después de 30 años investigando, metiéndome 2 veces en situación de situación económica precaria, muy dura, sin poder hacer frente a nada, pero manteniendo la empresa, eso sí, yo tenía muy claro que no tenía sentido. Llegué a 600 clientes, luego bajó hasta 700, luego hasta 800,
Yo tenía muy claro que no tenía sentido el tener tantas maquinitas y sufrir. Tenía que haber algo que desconocía y nunca hubiese pensado que el error de mi vida fuese emocional, espiritual. Cuando consultaba con alguien siempre me decía, bueno, es que tú no sabes organizar, no sabes gestionar. Y bueno, posiblemente yo soy un tío que jamás he gastado demasiado, no tengo ninguna proyección por ningún tipo de lujo, soy austero 100% y no entendía pues qué estaba produciéndose en mi vida, ¿no? Y evidentemente las respuestas eran siempre por mentes que nunca habían hecho nada, por tanto sus respuestas nunca podían ser correctas, ¿no? Cuando descubro la verdad, caigo de bruces, porque esa verdad, os lo digo con el corazón en la mano, es una respuesta superior y divina. Y ahí viene mi aprendizaje de vida, que lo quiero transmitir a vosotros. El ahorro está vinculado a la autoestima personal. No tengo ninguna duda. Cuando uno no se ama, no se respeta, boicotea la riqueza y provoca el dolor. Y hace lo posible para que el gasto absorba todo tipo de rendimiento. Por contra, la inversión es fruto de un ahorro. Por eso, la persona que ahorra, desde el miedo, sobrevive. El ahorro con objetivo es inversión, crear abundancia. Por eso es muy importante que la gente entienda que la autoestima está vinculada a la capacidad de quedar parte de tu riqueza para proyectarla hacia rendimientos o riquezas superiores. Cuando Robert Kiyosaki utiliza el mecanismo de decir cobrar tú mismo primero, es aquel dinero que destinas a crear tu riqueza, no el dinero que destinas a pagar el alquiler o que destinas a pagar otras cosas. Por eso es tan importante poder distinguir lo que quiere decir cobrar uno mismo primero. Cobrar uno mismo primero es aquello que te hace crecer como ser humano y que permite aportar al mundo tu grandeza. ¿Queda claro esa diferenciación? Cobrar uno mismo primero no es pagarte los gastos y caprichos, es pagarte tu libertad financiera. En eso Emily, mi alma, engaña mi mente y hago que cuando muere mi padre pueda destinar 2.000 euros cada mes. El primer gasto, que es una inversión, pero yo le llamo gasto, y le llamo gasto para engañar a mi mente, que no soporta el ahorro porque ella no se ama o yo no me amo y entonces boicoteo esa opción, le llamo gasto a mi inversión, mi primer gasto. Y quiero que entendas esto. La inversión es un ahorro y está vinculado a la autoestima. Aquí van a venir los prosaicos que me van a decir, anda, ni mezclar las historias, no tienen ni... Bueno, me importa de pepinos lo que digan. Yo he creado mi imperio de 1 millón de euros, generado más de 9 millones de euros y no podía pagar el teléfono. Y nadie me venga a decir que la respuesta está en los números, cuando la respuesta me la ha dado una mente superior, humildemente, porque yo no era capaz de entender eso, solo tenía claro que tenía que crecer, poner máquinas y más máquinas y más máquinas, y no encontraba la libertad, ni la felicidad, no entendía nada. Ya puede venir el mayor experto del mundo, que os aseguro que frente a la divinidad de Dios no maneja mejor los números él que Dios. Que no me digan que lo que yo siento, y me importa de pepinos, y estoy hablando con mi mente, por supuesto que no me digan que los economistas tienen un mayor conocimiento que Dios, nuestro creador. Por favor, ¿podéis entender eso? Hay una cosa muy curiosa. Los espiritualistas no aceptan el mundo material como algo vinculado al mundo interior. Y es fascinante. Hoy, con un amigo al que estuve conversando, pues compartí
ese intento de aproximación la primera vez que hablaba de esas. Y lógicamente no acaba aceptando lo que estoy sintiéndole. Personas que me han conocido desde hace muchos años con una mentalidad totalmente cerrada a todo y que siguen encerrados en su percepción. Cuando yo les digo que estoy en una percepción de algo que no podía ver, no se inmutan. Juzgan las mismas cosas y juzgan por comentarios sin tener evidencia de lo que están diciendo. Por tanto, súper orgulloso de darme cuenta de una palabra o un concepto básico. Nadie es profeta en su tierra. No puedo estar predicando en un lugar donde la percepción de lo que se percibe resulta inalterable para ellos. Eso me ha dado alas para sentirme con más fuerza para vincularme a distancias o situaciones de otro tipo. Voy a llegar, porque tengo claro que he de hacer ese proceso de aprendizaje que he hecho en mi propia vida, lo tengo que experimentar y expandir para que las personas puedan conseguir su proyección y su aumento de confianza en sí mismo y conseguir esos patrones de libertad que permite que todo ser humano sea grande. No tengo ninguna duda. Incluso noto mis patrones mentales limitantes que han estado durante mucho tiempo machacándome. Mi cuadro, os lo voy a contar. Mi principio, tengo más de 1 millón de euros que generan 100.000 euros anuales. De esos 100.000 euros hay que destinar lo máximo a hacer crecer eso. Si destino 50.000, si descuento 80.000, en 5 años, ¿qué va? En 5 años eso se transforma en 2 millones. Y esa rentabilidad subirá de 100.000 a 200.000. No hay más. Pensad que dentro de 5 años, si yo, o si pongo esos 500 números redondos y esos 100.000 los invierto íntegramente, ponemos 80, vivimos con 20.000, 80, 8 por 5 son 400.000. Aquí ya nos estará dando casi 140.000, con lo que quiere decir que yo puedo vivir con 20.000 o 30.000 y ya tendría 140.000, lo que podría invertir 110. Tengo que decir que en 6 o 7 años tendríamos casi haber doblado ese capital. ¿Y cuál es el objetivo? Generar abundancia. Cuando llegas a 200.000, fijaros que yo puedo seguir viviendo con 20.000 o 30.000 o 40.000 y destinar 160.000 a crear nuevos activos. Y sigo creando esa maquinaria brutal de riqueza. Por contra, recordad que el pobre simplemente va a estar persiguiendo siempre que se aumente. A ver si pago 20.000, tal. Y nunca va a entender que su riqueza viene por la creación de activos que no tiene. No tiene. Yo empecé en el año 86 con 2.400 euros. Pero, tened en cuenta, que yo estaba encerrado, tenía la mentalidad mía de multimillonario de mi abuelo, que ya no existía, y tenía la mentalidad de mi padre, del cual perdí el patrimonio, y eso causó en mí el estrago brutal de tener un pensamiento de pobreza y esa contradicción entre mis dos mundos, ¿no? Y que solamente la presencia de esa divinidad me ha permitido reentender mi propia vida y empezar a experimentar ese crecimiento y enfoque hacia un lugar brutal. Mis desafíos han sido durante toda mi vida esa contradicción absurda entre estos dos mundos que para mí solo existía el mundo material. Posiblemente eso lo iré repitiendo muchas veces por si hay algún concepto que no queda claro. Pero quiero que entendáis eso, que vuestra mente va a desacreditar todo lo que estoy diciendo. Pero es que yo lo he vivido. 30 años construyendo mi empresa y sufriendo siempre. Y sé que Dios estuvo en mí cada vez que me daba una alternativa de nuevas inversiones, nuevos renacimientos, nuevos inversores, mi tío que me ayuda. Ahí estaba Dios. Siempre cuando estaba en el punto de quiebre final, había algo que me sacaba de ahí. Pero a los poco tiempo volví otra vez a esa misma situación de precariedad. Y no entendía por qué. Ahora sí. Ahora tengo el conocimiento, el amor propio a mi figura, como para entender que si yo no me amo, no puedo generar abundancia. ¿Por qué?
Porque los negocios es un juego espiritual con el objetivo de aportar a la sociedad. Yo me obsesioné en aportar, pero desde mi falta de amor hacia mí mismo, con lo que entonces me hundo con las personas. Acabo fallando a proveedores, a empleados, a todo compromiso. No puedo tener nada. Primer requisito, amor propio y crecimiento personal de la riqueza abundante. Vamos para allá. Gracias, gracias, gracias por permitirme entender lo que os estoy diciendo. Bueno, ahora voy a tocar un tema. Ya está. ¡Ay! Venga, va. Voy a poner... Espero que os haya... Venga, va, vamos aquí. Vamos. 60,000 hands. Let me see the hands. Vamos. Things that you
Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo soy así. Me gusta hacer eso. Me encanta terminar como lo estoy terminando y nos vemos. Muchas gracias. Seguimos aprendiendo de nosotros mismos, que es la única alternativa. De nosotros mismos y las personas que han conseguido aquellas cosas que nosotros amamos. Yo tengo muchos mentores, muchísimos. Y a todos les admiro por lo que han hecho. Y me inspiran cada segundo, cada segundo. Nos vemos. Muchas gracias. Loles, hasta luego.